con, con el tema de gestión y vamos a hablar un poquito de lo que es la gestión en la antigüedad. También vamos a hablar un poquitito de si podemos a comparar un poquito lo que es armar el debate de lo que es los dos modelos hoy deportivos que se contraponen, sobre todo en Argentina, que son modelos que están en discusión, que están en debate y que, bueno, cada uno tiene derecho de tomar la postura que crea que es la conveniente para el desarrollo del deporte argentino. Yo creo tener la mía bastante clara por distintos motivos, por distintos fundamentos, pero hoy lo que se debate es si vamos para el lado de las sociedades anónimas, deportivas, o si establecemos el modelo de club social y deportivo o club social y deportivo, una entidad sin fines de lucro. Dentro de todo esto hay distintas leyes que están que hoy están un tanto bastardeadas, poco protegidas. Una es la ley de clubes barriales. La ley de clubes barriales hace un tiempo largo que estuvo en funcionamiento. Fue una ley que se empezó a aplicar hace mucho tiempo, pero muy poquitos ítems de la ley fueron puestos en marcha. Y actualmente, lamentablemente, no se cumple casi ninguno de esa ley. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuál es la condición que pone el Estado Nacional para que un club sea considerado barrial? No sé, ¿lo saben o no? No. Bien. Para que un club Muy hoy poco, por hoy, pero por la ley de clubes barriales, un club sea considerado barrial, tenemos que estar hablando, para que un club sea considerado barrial, tenemos que estar hablando de entre 50 y 2.000 socios. Yo creo que es una ley que amerita modificarla en algunas cosas, pero ¿por qué se puso esto de 2.000 socios? ¿A dónde quiso llegar esto? O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual se dictamina que un club barrial tiene que ser entre 50 y 2.000 socios? ¿Por dónde se imaginan que pasó? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿No? ¿No se imaginan? Bueno, tiene que ver, para no confundir lo que es el deporte barrial, el deporte social, con el deporte profesional. Entonces había cierto tipo de situaciones a contemplar bastante problemáticas. Por ejemplo, yo no sé cuántos socios tenga Gabriel, tenga Arsenal, pero hay clubes profesionales que tienen 5.000 socios, de los cuales su masa societaria que vota es aún menor todavía. Un ejemplo claro fue, por ejemplo, el año pasado, cuando se hicieron las elecciones en el Club Almagro. Yo no sé si ustedes saben con cuántos votos ganó el actual oficialismo de Almagro. No más de 600 votos. Entonces imagínense que hoy por hoy, con 500 y hasta con 400 y hasta a veces con 300, vos podés ser presidente de un club que es considerado sin fines de lucro, pero que maneja fútbol profesional. ¿Está bien? Y yo no sé cuántos socios tenga Arsenal, pero no creo que tenga muchos socios. profe, El gran problema que creo yo que tiene estipulada la ley
Sí, te escucho, ¿eh? Eh, Hasta el año pasado, en lo que son asocios, ¿no? En deportistas solamente figuraban algo de 2.000, 2.500 chicos asociados. Por eso. Y estamos Sin hablando de con- chicos, claro, que no tienen capacidad de voto. O sea, andás a ver cuántos son los socios que realmente tienen capacidad de voto. No deben ser muchos. No, y que estén activos. No deben ser muchos. Averigualo, pero yo estoy seguro que. Por eso, yo estoy seguro que no sé si debe llegar a 1.500 tipos con posibilidad de voto, Arsenal. Y es muchísimo, mire lo que le estoy diciendo, y es Pero muchísimo. averigualo. Cualquier cosa, averigualo. Nosotros, el gran problema que tenemos justamente es ese, que vos no podés determinar que un club barrial es solamente por tener menos de 2.000 socios. Todo esto lo hacen porque los clubes grandes, porque a ver, por ejemplo, Arsenal al lado de Villa Saores es enorme, al lado de Villa Sarmiento es enorme, al lado de Unión Vecinal de Wilde es enorme. Por eso pusieron esa cantidad de socios para poner este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si vos te pones a analizar que vos tenés 10 divisiones de fútbol sala, primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, tenés 12 categorías. En femenino tenés primera, tercera, cuarta, quinta, sexta. Si tenés AFA. Pero si tenés AFA y Liga, las chicas ya tienen primera, reserva, única, promocionales y las nenas de 6 años, con lo cual ya en Liga hay más todavía. Ponele que haya 12 divisiones más. Tenés 12 de femenino de Liga, más 6 de femenino de AFA, ya tenés 18. 12 de masculino de AFA, más 12 de masculino de Liga, ya tenés 24. Y 18 que teníamos, ya tenés 40 divisiones. Hace un promedio de, no sé, 10 personas socias si querés, por división, porque son muchísimo más los pibes. Pero hacer un promedio de 10, son 400 socios. Entonces digo, hoy hay un montón de clubes barriales que tienen futsal, AFA y Liga, y después tienen actividades como patín, que te pueden meter, no sé, 40 patinadores en la misma hora, cosa que el fútbol no lo puede hacer. Tenés actividades como sextobol, tenés actividades como básquet, tenés actividades de vóley, después tenés las chiquititas, taekwondo, karate, kung fu, esto, el otro. Cuando te querés acordar, superás por amplio camino los 2.000. ¿Qué termina pasando con el tema de la ley? Que vos, para gozar los beneficios de la ley, terminás escondiendo tus propios socios. Porque decís, si me paso no tengo los beneficios, y si no tengo los beneficios me muero. Entonces, ¿qué hago? Los oculto. Oculto mi masa societaria. Es una locura. ¿Entienden que es una locura lo que está pasando? A eso agréguenle que actualmente todos los beneficios fueron sacados. Porque si bien es cierto que había anomalías en todos los estatutos de los, ¿cómo se llama?, de los clubes, y que tenían que ponerse al día por los papeles, esto, lo otro, ¿qué hicieron? Hasta que se pongan al día con los papeles, no hay plata para nadie. Con lo cual, hoy no hay ningún club de barrio en la Argentina que cobre un mango. Entonces, de repente, vos ves clubes como, no sé, Arsenal de Sarandí, que tiene fútbol profesional, o al Boys, o Almagro, o cualquiera que tenga fútbol profesional, y vos decís, bueno, esos tipos se pueden agarrar de algo. Pero el club social y deportivo, ¿de qué se agarra? Si de repente después me viene la luz, el gas, o lo que gaste, me viene con un incremento terrible. Y encima, el beneficio que me iban a dar, no lo tengo porque todo esto está suspendido hasta que se revisen los papeles de los clubes.
¿Cuál es el problema de los papeles? Por supuesto que todos los clubes quieren tener los papeles en regla. ¿Quién no va a querer tener los papeles en regla? Pero para tener los papeles en regla, hoy hasta le tenés que pagar un abogado. Y créanme que hay clubes que no tienen ni para pagarle al abogado. Entonces, hay un problema deportivo importante en Argentina que hay que resolver. Y eso que estamos hablando, porque nosotros cuando hablamos de esto, nos imaginamos la capital federal y el Gran Buenos Aires. Pero ¿se imaginan esos clubes de barrio en un bolito del interior? Lo que yo les estoy contando a ustedes ni siquiera lo saben ellos. ¿Entendés? Entonces, Agata, que por ahí tiene una, no sé, ni una computadora deben tener en el club. Entonces ahí hay una problemática grande. Hay un montón de clubes de barrio que ni siquiera tienen ese espacio de baby fútbol, que tienen una cancha de tierra en el medio del monte. Y ahí se arma un club de barrio. Entonces, bueno, hay políticas que todavía nos están faltando. Hay desarrollo de gestión que todavía nos está faltando. Entonces, ahí está el debate acerca de que si nosotros necesitamos clubes sociales y deportivos, necesitamos la SAD. Yo creo que la SAD es un modelo que le entra en la horma del zapato a un europeo. Y le entra bien en la horma del zapato a un europeo. Pero a nosotros nos resulta una horma incómoda. No nos entra en la horma de nuestro zapato. Porque el club tiene que ver con otra cosa. Nosotros festejamos un cumpleaños de 15 en el club. Festejamos el cumpleaños del nene en el club. Festejamos el cumpleaños de un abuelo de 80 años en el club. Hacemos un asado cada tanto y nos juntamos con los amigos. Todo eso no existe en el club europeo. No existe esa vida social. ¿Sí? Y ni hablar que nosotros venimos de otro paso de los clubes. Cuando los clubes sociales y deportivos proliferaron en la República Argentina y tuvieron su epicentro en la década del 40, 45, los bailes se hacían en los clubes, las parejas se formaban en los clubes, los carnavales se hacían en los clubes. Entonces, de repente, para los que tenemos cierta edad como la mía, te puedes encontrar que en el Club Comunicaciones podía haber en un fin de semana 70.000 personas festejando el carnaval. Impensado, ¿no? Impensado, hoy por hoy. Pero créanme que era algo increíble. Claro, ¿cómo no va a tener vida el club? Ese modelo europeo no está. No lo ven, no es parte de su idiosincrasia cultural, ellos viven su cultura de otra forma, ni mejor ni peor, distinta. Y por el otro lado está la trampa del resultado deportivo, ¿no? La trampa del resultado deportivo. Te dicen, la SAD te van a dar la posibilidad de salir campeón. La gran mayoría de los clubes brasileños hoy son sociedades anónimas. Díganme las copas internacionales, Sudamericana y Libertadores, últimamente hay una paridad. Y si querés, también hay muchos clubes argentinos que fueron campeones por sobre encima de él. El último campeón fue Lanús, de la Copa, ¿cómo se llama? Sudamericana. Racing. Clubes que compiten y que llegan a la final de la Copa Libertadores, argentinos que llegan al final de la Copa Libertadores. No le veo una diferencia atroz desde lo deportivo al modelo brasileño comparado con el modelo nuestro. Por lo menos yo no lo estaría viendo. O de repente Independiente de Rivadavia de Mendoza va y te gana en el Maracaná, por ejemplo. Independiente de Rivadavia de Mendoza. O Platense gana en Brasil. ¡Wow! Y te lo estoy diciendo con mucha Argentino Junior. ¿Sí? Entonces digo, no me hallo en ese discurso que me quieren vender a mí, que la sociedad anónima te va a dar mayor prestigio desde lo económico y desde lo deportivo. Por el otro lado, no me quiero imaginar, por ejemplo, la labor educativa del club. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las escuelas? Por ejemplo, las escuelas, si bien son privadas,
La gran mayoría de los pibes de Racing están becados en la escuela secundaria de Racing. Lo mismo que los pibes de Independiente. Lo mismo que los pibes de River. Lo mismo que los pibes de Vélez. Y yo no sé si Lanús también tiene una... Creo que hay un montón de clubes que tienen escuela, ¿sí? Entonces, ¿qué fueron viendo? Fueron viendo y copiando aquel famoso modelo de Grecia antigua, donde te decían que el hombre tenía que ser cuerpo, mente y espíritu. Porque durante un largo lapso de tiempo en la Argentina se veía al futbolista como un negocio. Y hoy se la está viendo como una persona, en donde se lo está viendo una persona para preservar el negocio. Seamos realistas. Se lo está viendo como una persona para preservar el negocio. Pero se lo está viendo como una persona. Fíjate que hoy, por ejemplo, Racing invierte en un gabinete de psicología, donde de repente hay un montón de psicólogos deportivos atrás de los pibes. ¿Para qué? Para contenerlos, para tenerlos, para desarrollarlos, para poder que ellos puedan manejar esa distancia que tienen con su familia. También tienen la parte educativa, entonces termina siendo el modelo griego, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Aquel de Grecia antigua. Entonces, me puse a pensar que, ¿quiénes eran los primeros gestores? ¿Quiénes fueron? Los primeros gestores, al menos desde mi punto de vista, y arranquemos con la primera pregunta, ¿qué es la gestión? Entonces, después de todo lo que hablamos, ¿qué es la gestión? ¿Quiénes fueron los primeros en aplicarla? Los escucho, ¿eh? ¿Para qué lo voy a poner de nuevo? Los escucho. Una gestión, profe, Nadie es me está diciendo organizar y nada. ¿Están planificar. cansados? ¿Cómo? La gestión es organizar y planificar, profe, bueno, básicamente. La gestión es organizar, es planificar, es hacer. La organización tiene que ver con el orden. Y el orden se planifica. ¿Sí? Se planifica. Los primeros planificadores del orden fueron los griegos. Fueron los griegos en aplicarla. ¿Como una competencia religiosa o como una competencia deportiva la aplicaron? Pregunto. ¿Competencia deportiva o religiosa? Dame un segundito. Los escucho, ¿eh? Grecia antigua, ¿como una competencia deportiva o religiosa? Deportiva. Sin miedo a pifiarle. Fue una competencia religiosa. Fue una veneración hacia el dios Zeus. Pero la excusa era el deporte. Los principales deportes que se realizaron, ¿cuáles fueron? La lucha libre, la grecorromana, el atletismo, el tiro con arco, la natación. ¿Cómo lo hacían estos muchachos? ¿Los griegos eran un pueblo qué? Lo hacían en época de paz, porque había mucha guerra en ese tiempo. Y era la forma de Bueno, ahí le honrarlos. diste en la tecla. Ahí la diste en la tecla. Entonces, ¿los pueblos griegos qué eran? ¿Pueblos qué? Guerreros. Pueblo guerrero, no eran simplemente gente que cultivaba la tierra. ¿Sí? Había toda una gente que cultivaba la tierra para la alimentación del pueblo, etcétera, etcétera, pero eran pueblos que se conquistaban entre sí. ¿Sí? A ver, qué sé yo, los espartanos, la película de los espartanos, ¿sí? La serie, te demuestra una y otra vez el hecho de los pueblos en guerra. Pero tenían, mira,
estaban organizados por intermedio de todos los deportes que tenían que realizar, la parte académica tenía que estar muy bien realizada, los jueces que deberían viajar al Juego Olímpico, las distintas mediciones que tenían que hacer los jueces y con qué tenían que hacer las mediciones, eso lo hacían los jueces, los sacerdotes también, que tenían que estar por veneración religiosa, y las premiaciones. Todo esto tendría que estar organizado. Hoy todo esto, en los Juegos Olímpicos modernos, está estipulado por distintos departamentos que se dedican a cada cosa. Pero imagínense que estos tipos tenían todo organizado, ¿sí? Y el lugar donde se desarrollaba la competencia deportiva. También existían distintos tipos de juegos, porque para jugar estos juegos, ¿qué tenían que hacer? ¿Lo podía jugar cualquiera? ¿Podía ir cualquiera? No, profe, No, tenía que ser un atleta. no era atleta solamente. Su condición era de atleta, pero guerrero. Tenía que ser ciudadano griego y guerrero. ¿Sí? No podía ir un tipo que sembraba la tierra. No Puede era ser, llamado un tipo profe, puede ser que eran esclavos también, que algunos sembraba la compraban tierra. esclavos, algunos compraban esclavos y lo hacían pelear No. también, ¿o no? Eso vino después y te adelantaste, pero después lo tomo, guardalo, porque viene después eso. Eso era No con los viene romanos ya, de ¿no? los griegos precisamente. ¿Cómo? El tema de los esclavos vino con los romanos, ¿o no? Con los romanos, Sí, con los romanos. hicieron los luz. Eh, ¿Cómo llegan los tipos a los juegos? ¿En avión llegaban? Y no, los tipos tenían que ir en los distintos carruajes. Pero tenían un problema. ¿Qué habíamos dicho? Que los pueblos, ¿cómo estaban? En guerra. En lucha. Entonces, al ser una veneración religiosa y todos compartir la misma religión y el mismo Dios, el dios Zeus, ¿sí? Los tipos se organizaron y crearon un pacto que lo llamaron equicheiría. Un pacto que lo llamaron equicheiría. La equicheiría era ni más ni menos que un pacto de no agresión a todas las personas, a todos los competidores, a todos los guerreros que viajaban al Juego Olímpico. Entonces, de repente, había una guerra entre persas y espartanos, se finalizaba la guerra por el tiempo que durara el juego. Absolutamente nadie en guerra para poder garantizar que los deportistas lleguen a los Juegos. Hoy por hoy, ¿se cumple eso? ¿Evolucionamos o involucionamos? En general es la tregua de Navidad la que se usó en la guerra mundial. En las ¿Cómo? guerras mundiales. En las guerras mundiales estuvo la tregua de Navidad, que por las No. festividades En religiosas, las por la guerras Navidad. mundiales, en los Juegos Olímpicos directamente, sí es verdad, en la No Navidad hubo. sí, pero en los Juegos Olímpicos directamente no se jugó. No hubo Se ni mundiales suspendieron de los Juegos fútbol. Olímpicos por la guerra. Sí, sí, no hubo mundiales de fútbol ni Juegos Olímpicos, sobre todo por la Segunda Guerra, y bueno, en la primera también. Pero no, en la primera no había mundiales de fútbol. Sí, sí Olimpiadas, pero sí sé que está la tregua de Navidad, por ejemplo, si hay guerra. Pero hoy por Por hoy, lo menos está el estipulado. reglamento de los Juegos Olímpicos Internacionales sigue benemerando esto de la no guerra. Por ejemplo, Rusia no puede competir en los Juegos Olímpicos hace 2 Juegos Olímpicos. No hay ningún deportista ruso que pueda viajar, ni la bandera se puede izar en un Juego Olímpico, ni se canta el himno ruso. ¿Hasta ahí está bien? Perfecto. Y no, Si respetamos los reglamentos de los Juegos Olímpicos, me parece perfecto. ¿Pero ustedes conocen alguna otra nación que sí esté en guerra pero que participe en los Juegos Olímpicos? Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces ahí tenemos el problema, la doble vara, ¿no? Como a nivel hasta deportivo hay una doble vara entre un país y otro y no se respeta lo que es los reglamentos oficiales de los Juegos Olímpicos.
Dicho esto, también les tengo que agregar que los primeros en aplicar, si querés, una política de género, más allá de que no podían ir a ver siquiera los Juegos Olímpicos, las mujeres no tenían permitido la entrada a los, como llamas, a los estadios, sí es cierto que los griegos organizaron un juego que se llamaba los Juegos Heranos. Es decir, la esposa de Zeus era la diosa Hera. Y los tipos organizaron un juego heriano donde solamente participaban mujeres. ¿Por qué? Para que darles la participación. Se podría decir la primera política de género a nivel mundial, si querés. ¿Sí? Categorías de los pibes que participaban en los Juegos Olímpicos. Infantiles, esta les tiene que resultar familiar. Imberbes. ¿Alguna vez le dijeron, usted es un insolente, es un imberbe? A mí me lo dijo un profesor en la secundaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que me quiso decir? Que era un inmaduro. Bueno, lo cierto es que esta forma de decir La frase de de Perón un no es así, profesor Verde. no existe más. La frase de Perón, Diego, no Bueno, es la así, frase de Verde. Perón también. Pero esta frase que a mí me dijeron de no ser imberbe, no se usa más. Yo creo que crecí cronológicamente, pero sigo siendo un imberbe, porque soy Es sin bastante barba, inmaduro, significa sin pero barba, ¿no? me gusta ser inmaduro. ¿Eh? Significa sin barba, ¿no, Diego? Imberbes, claro, como que no están desarrollados. Entonces, claro, a los 19, pero te digo que a los 19, 20 años en Grecia me imagino que deberían, yo creo que tenían pelo por todo lado, pero bueno, qué sé yo, o sea, le pusieron imberbes, ¿sí? Mayores de 20 años después en adelante, pero ¿qué es lo que se le pedía a los juegos, a los tipos? Fíjense cómo lo cultural tenía que estar. Toda persona que participase, deportista, tenía que saber tocar un instrumento. Tenía que saber las leyes griegas y tenía que saber de matemáticas. ¡Wow! Entonces, ahí está la famosa frase de los griegos, cuerpo, mente y espíritu. Y los tipos la tenían bastante clara con esto. ¿Sí? Lo pregonaban y lo cumplían. Lo pregonaban y lo cumplían. Normas que tenían, las que dijimos, los que debían participar tenían que ser griegos de condición de libre, es decir, los esclavos no participaban. Había una compañera que dijo lo de los esclavos vino después, ¿sí? Tenían que hacer el entrenamiento reglamentario de la ciudad de Elis y prestar el juramento ritual, que era un ritual que se hacía a nivel deportivo, a nivel religioso, perdón. Los participantes tenían la obligación de concursar desnudos. Esto, por ejemplo, entre otras cosas, para que no tengan ningún tipo de ventaja y de repente en la lucha libre peleaban en bolas, así como lo ves reglamentado. Entonces ninguno tenía una ventaja sobre el otro. No se podía matar al adversario en la lucha ni empujarlo en las carreras. O sea, la lucha era hasta que el juez determinase quién quedaba, fuera del combate, pero no había una pelea a muerte, ¿sí? Todo intento de soborno a los jueces era castigado con azotes. Los jueces no podían participar de los juegos, es decir, no se podía estar de los dos lados del mostrador, ¿sí? No se podía tener una fábrica de rolito, ¿sí? Y ser el ministro de hielo del lugar, ¿sí? Algo que acá que sucede, ¿sí? No se podía estar de los dos lados del mostrador. Bien claro, no se podía ser ministro de salud y tener una clínica, la clínica más importante ¿cómo se llama?, de medicina privada del país. En este caso eso no se podía hacer. ¿Sí? Claro, no se podían tener que ir. Las mujeres no podían presenciar los juegos, es decir, no estaban invitadas a participar ni siquiera como espectadoras, y las sanciones por cumplir el reglamento no podían ser económicas, las más frecuentes eran políticas, deportivas y corporales. Corporales era el castigo corporal, no hace falta aclararlo mucho, pero las sanciones deportivas, políticas y deportivas eran las siguientes. Vos, por ejemplo, representabas a la polis de Grecia, de los espartanos.
Entonces, Pablo Gutiérrez participaba por Esparta. Bueno, si Pablo Gutiérrez hacía trampa, se le grababa en piedra el apellido Gutiérrez de Esparta y quedaba grabado para toda la vida y era expulsado de la contienda deportiva. Obviamente que en Esparta no lo recibían con honores, sino que al recibirlo en Esparta, el rey lo desterraba. Le decía, Pablito querido, acá tenés un bolsito, llévate todo lo que vos quieras para vivir de acá en adelante en el desierto. O sea que quiere decir que lo peor que te podía pasar era hacer trampa. ¿Sí? Porque era un desprecio de tu polis, como apellido y como tu polis de espartano, ¿no? Siempre quisiste ser un espartano, Pablo, por eso te puse. Acá estaba todo lo que tenía que ver con la diosa Hera y algún documento histórico de que realmente estos juegos herianos, que no duraron mucho, seamos honestos, no duraron mucho, pero sí se hicieron. ¿Sí? Podríamos llamarlo una política de género hasta ahí. ¿Sí? Bueno, acá vienen los Juegos Olímpicos modernos, todo esto los primeros Juegos Olímpicos y bueno, toda la parte de género que no es para esta materia, sino es para otra. O sea que acá lo voy a terminar. Esto. Y lo que habíamos hablado justamente era que había otra sociedad que impuso otra forma de generar el deporte, que ustedes mismos lo habían dicho, que ¿quiénes eran? Los romanos. Eran Los romanos. Los romanos, muchachos. Los romanos crean otra forma de hacer deporte, ¿pero por qué? Porque entre otras cosas, y ahí estaba, creo que había dicho Gabriela, empieza la participación de los esclavos. Pero no solamente empieza la participación de los esclavos, sino que llenan el estadio con un objetivo político bien claro. El emperador, ¿qué le estaba dando al pueblo? Espectáculo. ¿Un qué? Espectáculo. Un entretenimiento. Entonces, el pueblo tenía un entretenimiento en el cual, ¿sí?, la distracción del pueblo generaba un clima óptimo para el desarrollo de las políticas que se le cantase hacer al emperador. Y ahí, bueno, comienzan los primeros actos de corrupción política, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan o alguien escuchó la palabra pan y circo? Que alguna vez se utilizó en la política argentina para describirlo. ¿Alguien la recuerda? Yo creo que... Sale de ahí, porque le repartían pan en el circo romano. Sale de Roma antigua, pero cada tanto en la política argentina está más vigente que nunca, ¿sí? O sea, no murió nunca. Por lo menos para nosotros, creo que hacemos una veneración de Roma antigua por la política se habló argentina, mucho ¿no? de eso Porque en el es todo fútbol siempre para pan y todos. circo. En el fútbol para todos se habló mucho de eso. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, tengo mi mirada de eso, pero igual podría tranquilamente respetar la opinión de que sí. No la comparto, pero podría respetarla. Lo que sí, por ejemplo, veo que se dio a otros niveles, es que la gestión del deporte, hoy por hoy, está casi totalmente vinculada a otro aspecto. Ya no nos interesa tanto llenar un estadio. Por ejemplo, en Roma antigua lo más importante era llenar el estadio. Y cuando el pueblo se aburría, había que inventar cosas. Y entonces aparecieron leones,
tigres. Aparecieron también inundar todo el Coliseo romano y hacer batallas navales dentro del Coliseo. Se hicieron batallas navales adentro del Coliseo. Los campeones mundiales del deporte espectáculo, sin ningún lugar a dudas, fueron los romanos. Lo que nosotros conocemos hoy como deporte espectáculo no es ni más ni menos que una copia del circo romano. Llenar un estadio para ver algo. Hoy ya no es tan importante el lleno del estadio, más allá de que genera un clima y una visibilización importante, porque seamos realistas, o sea, los estadios en el Mundial estaban llenos, ¿verdad? ¿Sí? Y a nosotros nos gusta ver que los estadios estén llenos, ¿sí? Pero ¿cuál es el principal hoy generador de dinero en el deporte? Los sponsors y por sobre todas las cosas, la televisión. A tal punto, les voy a contar algo que pasó en el futsal español. En el futsal español, hace un tiempo, cuando se empiezan a incorporar las reglas FIFA, una de las reglas más resistidas fue la de sacar el lateral con el pie. De por sí, hoy, en el futsal español, eligen si sacar el lateral con la mano o con el pie, ¿lo vieron? Hoy en el futsal español elegís si sacar el lateral con la mano o con el pie, se puede de las dos maneras. Pero en aquel momento, cuando arrancan la regla FIFA, España se resiste a aplicar el lateral con el pie. ¿Por qué? Porque el lateral hasta ese momento era sacado con la mano. El principal ingreso era la televisión. Claro, teniendo leves cortinas, la pelota con la mano tenía una precisión muy, muy clara. Entonces la pelota iba bombeada de lado a lado y el que jugaba el balón le pegaba de volea. Y así había mucha espectacularidad en los goles. Voleas que se clavaban al ángulo. Entonces la televisión le dijo a la Federación Española, le dijo, mirá, nosotros queremos que esta espectacularidad siga existiendo porque esto genera espectadores que pagan su abono para ver la tele. Así que te pedimos, por favor, si podés pedir una prórroga a la FIFA para que esto no siga ocurriendo. Así fue como España, creo que fue el único país del mundo donde pidió la prórroga y durante un año más se sacó el lateral con la mano. Para que la televisión, recaudador de dinero. ¿Se entiende? Ahora, esto que supuestamente nosotros podríamos decir no debería pasar más, sigue pasando. Porque en definitiva, ¿qué pasó con el mundial que vimos nosotros de fútbol ahora? ¿Qué es lo más polémico que nosotros La vimos hoy en el pausa de mundial? hidratación, profe. La pausa de hidratación, como si a ellos les importara que tomen agua a los muchachos. Les importa menos que a mí ver un partido de Platense. Pero ¿qué pasa? Esa pausa de hidratación generó una cantidad de dividendos en todas partes del mundo. Porque no estaba solamente la publicidad del lugar, sino que cada una de las televisaciones hacía su pausa. Es decir, yo compro los derechos del partido, pero en la pausa de hidratación la publicidad la vendo yo. ¿Me explico? Yo no voy a tener la publicidad oficial de la transmisión oficial. Vendieron su propia, ¿cómo se llama? Publicidad. Muchos, ¿cómo se llama? Muchos países. Empresas televisivas, muchas productoras de televisión.
Bueno, yo creo que lamentablemente estaciones a favor del negocio. Hasta la Fórmula 1 tiene hoy reglamentaciones pedidas por la televisión. Así que llegó para quedarse. La discusión que podríamos tener y tendríamos que empezar a tener es si el producto televisivo argentino es un producto de nivel, comparado con. O sea, comparado ¿con qué lo tendríamos que comparar? Y yo creo, yo creo que lo tenemos que comparar con España, con Portugal, porque España es campeón del mundo, Portugal es campeón del mundo y Brasil es campeón del mundo. Entonces, ¿con quién te tenés que comparar? Te tenés que comparar con la televisión campeona del mundo, con la de Brasil, con la de Portugal y con la de España. Y ahí es donde noto que la televisión nuestra, comparado con la de Brasil, la de España y la de Portugal, me parece que está unos cuantos pasos atrás. Por el otro lado, el hecho de el lugar donde se juegue, el estadio donde se juega. Los dos clubes más grandes del fútbol argentino hoy no tienen una cancha de futsal como la gente. River no tiene directamente. Y Boca tiene el Quinquela, donde tiene balcones. Entonces, yo me pregunto, si vos querés ser el deporte número 2 en la Argentina, detrás del fútbol, convengamos que el fútbol es el principal deporte en la Argentina, si vos querés ser el deporte número 2, tenés que mejorar tu infraestructura deportiva, tenés que mejorar tu televisión. ¿Alguien vio un partido de básquetbol en la Bombonerita de Boca? Es impresionante la cantidad de gente, ¿no? Como el clima en la cancha es fantástico. Y eso se televisa. Y eso gusta. Ahora, un partido televisado de futsal en el Quinquela de Boca, ¿te da la sensación del mismo clima viéndolo por la televisión? ¿O te da la sensación de que parece un partido a puerta cerrada? Bueno, eso es lo que nosotros creo que tenemos que empezar a cuidar. No sé, la otra vez Independiente, no me acuerdo con quién jugó, si era por Copa Argentina o por quién, el año pasado, que jugó una final que se jugó en Morón. Y en un momento le cantaban al tipo que venía con un... Y fue una parte muy cómica donde el público le cantaba al tipo que secaba con el trapo de piso. ¿A ustedes les parece que eso es una televisación de nivel? Donde de repente, ¿viste el vóley? Cuando secan la cancha a nivel internacional, que pasan 3 o 4 niatos al mismo tiempo, vestidos de la misma manera, te secan la cancha en, no sé, 40 segundos. En 40 segundos te la secan. Y en 40 segundos están jugando de nuevo. Todos de la misma manera vestidos. Das otra imagen. Acá nosotros teníamos un tipo con un palo de escoba y un trapo de rejilla. Entonces, si nosotros queremos, si no cuidamos el producto, lo que consume el otro es eso. Después, yo vi, por ejemplo, un partido de España, cancha negra, las líneas bien marcadas, el logo de Puma en el medio, un caramelo hermoso, el estadio lleno. Me impactó, me gustaba, lo veía, me atraía. Vemos un partido en Argentina, 250 millones de rayas. O canchas despintadas. No te llama a consumirlo. Y eso que nosotros nos encanta el futsal. Amamos el futsal. ¿Se imaginan al tipo que no vio nunca futsal y ve y mira con solo el hecho de mirar la cancha ya cambia de canal, ya se pone a ver otra cosa. Y eso es lo que tenemos que mejorar, la imagen de nuestro producto. Mientras en Brasil vos ves tipos tomando una cervecita, porque se ve, los partidos de Brasil, gente consumiendo cerveza con el vasito, tomándose una cervecita en el partido,
Acá yo creo que vendés cerveza o FC que al futsal, porque no estaríamos, digamos, todavía preparados para eso. Pero me parece que tenemos que ir camino a eso. El futsal debe ser como ir al teatro, sentarte en una butaquita, comprar tu entradita, ir al buffet, comprarte un patty, una cervecita, unos maníes para los chicos y ver el partido como si estuvieses en el teatro. Me parece que eso es el camino que nosotros necesitamos para que nuestro futsal sea más amigable y a nosotros nos guste verlo. Y estamos hablando del futsal de Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde está la elite del futsal. Y yo creo que hay un montón de canchas en el interior hermosas, totalmente olvidadas, donde el producto puede estar muy bien vendido. Pero bueno, les quiero adelantar que hablé con Daniel Pacín. Daniel Pacín es un muchacho que es asesor de un diputado de la ciudad de Buenos Aires, pero a su vez es el presidente de la Federación de Clubes Barriales. Un tipo que tiene muy claro el panorama en cuanto a leyes deportivas. Mucha de la información que yo manejo me la pasó Daniel, ¿sí? Es un amigo. Muy vinculado al Club Franja de Oro, la familia de él muy vinculada al Club Franja de Oro, y muy vinculado al futsal, Daniel, porque los hermanos jugaron al futsal y fueron entrenadores de futsal, lo cual él tiene un amor muy grande por el futsal. Un tipo muy valioso, creo yo. Actualmente está haciendo una licenciatura en Administración Deportiva en la Universidad de 3 de Febrero. Cursa los lunes, pero él me dijo que iba a tratar de hacer todo lo posible de estar como invitado. Así que me parece que si él está como invitado, nos va a elevar el nivel de discusión. Maneja información muy importante. Está muy relacionado a la política. Y hoy los cambios para el deporte argentino necesariamente tienen que ser cambios políticos. Todos los cambios son políticos. Y hasta que no haya políticas deportivas claras, el futsal va a ser consecuencia de las políticas deportivas malas. Todos los deportes en Argentina hoy están pasando un mal momento, ¿sí? Pero la diferencia es las federaciones. Cuando hay federaciones que son un poquito más, que tienen más recursos económicos, eso se ve traducido. Fíjense un partido de handball. Agarren una transmisión de handball, agárrenla ahí por el cable, agarren una transmisión del handball argentino y miren lo que yo les digo. Observen, en Argentina, observen la cancha, lo que le ponen en el piso, las publicidades y la cantidad de público. Observen todo eso del handball y después cuéntenme. Y estoy hablando del handball argentino, ¿eh? Es un buen ejemplo para copiar. Chicos, les agradezco con el corazón la amabilidad y el compromiso. Los dejo tranquilos. Hoy es muy lunes. Que descansen y que tengan una excelente semana. Excelente semana, profe, nos vemos. Gracias. Chao, profe, gracias. Un abrazo grande, chicos. Bueno, Gracias, Saludos a profe. todos. Saludos, gente. Saludos a todos. Buena semana. saludos.